En la madrugada del 15 de marzo de 2023, bajo la luz azulada de la luna que se filtraba por los ventanales blindados de la mansión El Mirador en las lomas de Chapultepec, Alejandro Montero Fuentes quedó paralizado ante la visión que jamás creyó presenciar en su territorio. Sofía Ramírez, una niña de apenas 8 años con los huesos marcándose bajo su piel morena, devoraba las sobras del banquete de 200,000 pesos mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. El magnate inmobiliario de 42 años, apodado La Sombra de México, por su capacidad para destruir empresas sin dejar huellas, sintió algo romperse dentro de su pecho cuando la pequeña intentó esconder un trozo de pan en el bolsillo raído de su vestido. El tintineo de la cuchara de plata contra el mármol italiano reverberó como un disparo en el silencio sepulcral de la cocina, mientras el olor a miedo infantil se mezclaba con el perfume francés que impregnaba el aire. Esta es la historia de cómo una niña hambrienta derritió el corazón del hombre más despiadado de México y desencadenó una guerra entre las élites que cambiaría para siempre el destino de una nación. Suscríbete ahora para descubrir cómo el acto de compasión más improbable se convirtió en la batalla más peligrosa por el alma de un imperio. Alejandro Montero Fuentes despertó exactamente 3 minutos antes de que sonara la alarma, como hacía cada mañana. Era un hábito desarrollado durante 2 décadas de disciplina inquebrantable que le había permitido construir un imperio inmobiliario valuado en $4.3 mil millones. No creía en el descanso excesivo. 5 horas y 27 minutos de sueño era todo lo que se permitía, calculado meticulosamente por el equipo de especialistas en rendimiento que había contratado para optimizar cada aspecto de su existencia. La mansión El Mirador, con sus 4,200 metros cuadrados de construcción sobre una colina en las lomas de Chapultepec, representaba la culminación física de su filosofía vital, controlada, intimidante, perfecta en cada detalle y completamente aislada del caos humano de Ciudad de México, cuyos 22 millones de habitantes parecían hormigas desde sus ventanales de cristal templado. Se levantó de la cama king size importada de Suecia, diseñada específicamente para su patrón de sueño, y caminó descalzo sobre el piso de mármol negro traído de Carrara. Las persianas automatizadas se abrieron silenciosamente, revelando la ciudad que se extendía a sus pies, envuelta en la bruma matutina que difuminaba las fronteras entre las zonas ultra exclusivas y las colonias populares que Alejandro prefería no contemplar. «Buenos días, señor», dijo una voz masculina desde un altavoz discretamente integrado en la pared. «Son las 5:00 a.m. La temperatura exterior es de 14 grados centígrados. Su primer compromiso está programado para las 7:30 a.m. Videollamada con los inversionistas de Dubái». «Gracias, Sistema», respondió Alejandro. Había nombrado a su asistente virtual Sistema porque consideraba ridículo fingir que la tecnología tenía personalidad. Le irritaban las personas que trataban a sus dispositivos como mascotas o amigos. Su rutina matutina estaba cronometrada al segundo. 7 minutos en el baño de mármol negro. 12 minutos en el gimnasio privado realizando ejercicios de alta intensidad bajo la supervisión de un entrenador virtual. Una ducha de exactamente 5 minutos a 18 grados centígrados. Un desayuno preparado por su chef particular, 43 gramos de proteína, 27 de carbohidratos complejos, 12 de grasas saludables. Mientras consumía metódicamente su comida en el comedor principal, un espacio que podría albergar a 50 comensales, pero que él siempre utilizaba solo, revisaba en su tablet los indicadores económicos globales y los reportes nocturnos de sus empresas en Asia, que cerraban su jornada cuando México despertaba. Sistema Resumen de Prensa ordenó entre bocados precisos. El secretario de Economía ha anunciado nuevas regulaciones para desarrollos inmobiliarios en zonas protegidas, lo que afecta potencialmente al proyecto Paraíso Maya, informó la voz neutral. El financiero destaca su adquisición del grupo constructora Azteca como la jugada más agresiva del año.
La jornada lo describe como otro ejemplo de la concentración despiadada de riqueza. Forbes México lo mantiene como el tercer hombre más rico del país. Alejandro asintió sin expresión. Las opiniones mediáticas le resultaban irrelevantes. Los periodistas eran como los perros, ladraban por instinto, no por comprensión. Lo que importaba eran los números, y estos seguían creciendo. A las 6:45 a.m., su chofer ya esperaba con el Bentley blindado en la entrada circular de la mansión. Alejandro salió impecablemente vestido con un traje azul marino hecho a medida en Savile Row, zapatos italianos y un reloj suizo cuyo precio podría alimentar a una familia durante años. No llevaba alianza matrimonial. Se había casado y divorciado 3 veces, experiencias que había catalogado mentalmente como errores estratégicos no repetibles. Sus exesposas habían firmado acuerdos de confidencialidad tan estrictos que ni siquiera podían mencionar que lo conocían sin enfrentar ruinosas consecuencias legales. «Buenos días, señor», saludó Ernesto, su chofer, desde hace 8 años, mientras le abría la puerta trasera del vehículo. Alejandro respondió con un movimiento casi imperceptible de cabeza. No creía en desperdiciar palabras en intercambios innecesarios. Ernesto, como todo su personal, sabía que el silencio era preferible a la conversación trivial. El Bentley se deslizó por las calles privilegiadas de Lomas de Chapultepec, pasando junto a otras mansiones protegidas por altos muros y sistemas de seguridad sofisticados. A medida que avanzaban hacia Reforma, la arteria principal que conectaba con el distrito financiero de Santa Fe, la ciudad iba despertando. Vendedores ambulantes instalaban sus puestos, oficinistas esperaban en paradas de autobús, niños uniformados caminaban hacia escuelas públicas. Alejandro apenas registraba este panorama humano. Su atención estaba fija en la pantalla de su laptop, donde revisaba los documentos para la reunión de esa mañana, la adquisición final de los terrenos para Ciudad Esmeralda, un megaproyecto residencial y comercial que transformaría 300 hectáreas al oeste de la ciudad. El proyecto desplazaría a unas 5,000 familias de asentamientos informales, pero crearía, según sus proyecciones, 12,000 empleos y un valor inmobiliario de $2.4 mil millones. Las cifras eran lo único que importaba. El sacrificio de unos pocos para el progreso de muchos era simplemente matemática aplicada. Alejandro había perfeccionado el arte de no pensar en las caras detrás de los números. Esa habilidad, más que cualquier otra, explicaba su ascenso meteórico desde su origen relativamente modesto hasta la cima de la pirámide económica mexicana. «Hay un embotellamiento en Reforma por una manifestación, señor», informó Ernesto. «Tomaré una ruta alternativa». «¿Manifestación?», preguntó Alejandro, levantando brevemente la mirada de su pantalla. «Residentes de Tepito protestando contra el proyecto de renovación urbana. Dicen que los quieren desplazar». Alejandro volvió a sus documentos sin comentar nada. Tepito era otro de sus proyectos, una revitalización del histórico barrio popular que efectivamente implicaría el desplazamiento de miles de familias para construir condominios de lujo, hoteles boutique y centros comerciales. Las protestas eran esperables, irrelevantes, pero esperables. Para cuando el Bentley llegó a la Torre Montero, un elegante rascacielos de cristal y acero de 5 pisos que dominaba el horizonte de Santa Fe, Alejandro ya había respondido a 22 correos electrónicos, aprobado la compra de un terreno en Cancún y autorizado el despido de 200 empleados en una constructora recientemente adquirida, todo sin que un solo músculo de su rostro traicionara emoción alguna. La Torre Montero era más que su oficina central. Era un monumento a su visión. Cada aspecto del edificio había sido diseñado para proyectar poder, desde el vestíbulo de triple altura con cascadas artificiales hasta los elevadores exclusivos que solo se detenían en ciertos pisos dependiendo del nivel jerárquico del usuario. El de Alejandro subía directamente al piso 65, donde ocupaba todo el espacio con su oficina privada, una sala de juntas y un área de descanso que rara vez utilizaba. «Buenos días, señor Montero», saludó Carolina Vega, su asistente ejecutiva,
una mujer de 30 y tantos años con un traje sastre impecable y expresión imperturbable. Llevaba 7 años trabajando para él, un récord considerando la rotación habitual de personal en sus empresas. Su videoconferencia con Dubái está preparada. El señor Jiménez del Legal espera por su firma para la adquisición de Constructora Azteca y la señorita Torres de Relaciones Públicas solicita 10 minutos para discutir la respuesta a las manifestaciones. Dubái primero, Jiménez después. Torres puede esperar, respondió Alejandro, entregándole su abrigo y dirigiéndose a su escritorio. Una imponente estructura de roble oscuro y acero que parecía más un trono que un mueble de oficina. Las siguientes horas transcurrieron exactamente como estaban planificadas. Los inversionistas árabes quedaron satisfechos con las proyecciones de rentabilidad. Los documentos para la adquisición fueron firmados sin ceremonias. Las protestas fueron delegadas al equipo de manejo de crisis con instrucciones claras: mínima atención mediática, máxima presión legal. A las 2:35 p.m., mientras revisaba los planos arquitectónicos para Ciudad Esmeralda, Carolina interrumpió a través del intercomunicador. «Señor Montero, la señora Consuelo solicita hablar con usted». Alejandro frunció el ceño ligeramente. Consuelo Peralta era el ama de llaves principal de su mansión, una mujer eficiente de 60 años que supervisaba a todo el personal doméstico. En sus 15 años trabajando para él, jamás lo había molestado en la oficina. «Póngala en línea», respondió con un toque de irritación. «Señor, disculpe la interrupción», comenzó Consuelo, con voz ligeramente temblorosa. «Tenemos una situación en la mansión que requiere su atención personal». «¿Qué situación?». La irritación de Alejandro era ahora evidente. «Preferiría no discutirlo por teléfono, señor. Es delicado». Alejandro respiró hondo. Odiaba la imprecisión casi tanto como odiaba las interrupciones. «Estaré allí en 30 minutos», dijo finalmente, y cortó la comunicación sin esperar respuesta. El trayecto de regreso a El Mirador fue inusualmente tenso. Alejandro detestaba las sorpresas y las emergencias no programadas. Su mente calculadora repasaba las posibilidades. Un robo. Imposible con su sistema de seguridad. ¿Un problema estructural en la mansión? Improbable considerando la calidad de construcción. ¿Una renuncia masiva del personal? Poco probable dado los salarios que pagaba. Cuando el Bentley se detuvo frente a la entrada principal, Consuelo ya lo esperaba, su habitual compostura notablemente alterada. «Señor», dijo con una pequeña inclinación de cabeza, mientras Alejandro bajaba del auto. «Espero que esto sea importante, Consuelo», respondió él, secamente, entrando al vestíbulo de mármol sin detenerse. «Es sobre una de las empleadas, señor. Dolores Ramírez, del equipo de limpieza». Alejandro hizo un esfuerzo mental por ubicar a la mencionada entre su personal. Vagamente recordaba a una mujer discreta, de mediana edad, que llevaba varios años trabajando en la mansión. ¿Qué pasa con ella? Consuelo lo siguió por el pasillo principal, sus pasos resonando sobre el mármol pulido. «¿Ha estado trayendo a alguien a la mansión, señor? ¿Sin autorización?». Alejandro se detuvo en seco y se volvió hacia la mujer. «¿A quién?». «A su hija, señor. Una niña de 8 años. ¿Una niña ha estado en mi casa sin mi conocimiento?». «¿Durante cuánto tiempo?». La voz de Alejandro había adquirido un filo peligroso. Consuelo bajó la mirada. «Aproximadamente 2 meses, señor». «¿Y cómo es posible que nadie me lo informara hasta ahora?». «¿Cuántas personas están al tanto de esto?». El ama de llaves palideció visiblemente. «Todo el personal de la casa, señor». La furia comenzó a burbujear bajo la superficie perfectamente controlada de Alejandro. No era tanto la presencia no autorizada de la niña lo que lo enfurecía, sino la conspiración silenciosa de todo su personal, la traición a sus reglas explícitas. «¿Dónde están ahora?». «Dolores está limpiando el ala este, señor. La niña solía estar en el cuarto de lavandería, pero hoy no la hemos encontrado». «¿Me estás diciendo que no solo hay una niña no autorizada en mi casa, sino que además está perdida en ella?». La voz de Alejandro era engañosamente tranquila.
lo que cualquier empleado veterano reconocería como la calma antes de la tormenta. Hemos estado buscándola discretamente, señor, pero quiero a todo el personal reunido en el vestíbulo en 10 minutos. Y quiero que encuentren a esa niña inmediatamente. Sin esperar respuesta, Alejandro se dirigió a su despacho privado, ubicado en el ala oeste de la mansión. Su día perfectamente planificado estaba arruinado por esta intrusión inesperada. Ya podía visualizar los despidos masivos que seguirían, empezando por Consuelo y continuando con cualquiera que hubiera participado en este engaño. Su despacho, decorado con maderas oscuras, cuero genuino y obras de arte contemporáneo, valuadas en millones, era su santuario. Se sirvió un whisky de Malta de una botella que costaba más que el salario mensual de cualquiera de sus empleados, y se sentó tras su escritorio para recuperar la compostura. Fue entonces cuando la escuchó. Una tos leve, seguida de un pequeño jadeo de sorpresa. Alejandro se puso rígido. Lentamente, giró en su silla hacia el origen del sonido. En el rincón más alejado de su despacho, semioculta entre una estantería y una escultura abstracta de bronce, había una niña pequeña y delgada, con grandes ojos oscuros que lo miraban con terror absoluto. Vestía un vestido gastado pero limpio, y sus pies descalzos estaban recogidos bajo ella, como si intentara ocupar el menor espacio posible. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Alejandro estaba demasiado sorprendido por encontrar a esta intrusa precisamente en el espacio más privado de su dominio. La niña parecía paralizada por el miedo, como un animalito acorralado. «¿Quién eres tú?», preguntó finalmente, su voz controlada pero tensa. La niña no respondió verbalmente, pero sus ojos se agrandaron aún más y su cuerpo pareció encogerse, si eso era posible. «Pregunté quién eres», repitió Alejandro, levantándose lentamente. La pequeña tragó saliva visiblemente. «Sofía», susurró con voz apenas audible. «Sofía Ramírez». «Ramírez», repitió Alejandro, «la hija de Dolores». Un asentimiento mínimo. «¿Y qué haces escondida en mi despacho privado?» Me escondo». «Eso es evidente». «¿De quién?» «De usted», respondió la niña con sorprendente franqueza, aunque su voz tembló. A pesar de su irritación, Alejandro sintió una chispa de algo parecido a la admiración por esta respuesta directa. «¿Y por qué te escondes de mí en mi propia casa?» Sofía pareció considerar si responder con honestidad era seguro. Finalmente dijo: «Porque mamá dice que si usted nos descubre, nos quedaremos sin casa y sin comida». La simplicidad brutal de esta lógica infantil golpeó a Alejandro de una manera inesperada. No era la culpabilidad lo que sintió, no creía en tal emoción, sino una especie de reconocimiento intelectual de la situación. La niña y su madre estaban atrapadas en un dilema puramente económico: arriesgar el descubrimiento o enfrentar la inseguridad alimentaria y habitacional. «¿Por qué tu madre te trae aquí? ¿No deberías estar en la escuela?» «Voy a la escuela en la mañana», respondió Sofía, pareciendo recuperar un poco de confianza al ver que no la estaba echando inmediatamente. «Pero mi abuelita, que me cuidaba después, está en el hospital y mamá no tiene con quién dejarme». «¿No hay programas después de la escuela? ¿Otros familiares?» Sofía negó con la cabeza. «Los programas cuestan dinero, y no tenemos más familia en la ciudad». Alejandro se pasó una mano por el cabello, un gesto inusual que delataba su desconcierto ante la situación. Estaba acostumbrado a problemas que podía resolver con dinero, poder o influencia. Un dilema humano simple como «¿quién cuida a un niño mientras su madre trabaja?», parecía curiosamente complejo en comparación. «¿Cuánto tiempo llevas escondida aquí hoy?», preguntó, cambiando de enfoque. «Desde que escuché que venía. La señora Consuelo me estaba buscando, pero este es mi mejor escondite». Un atisbo de orgullo infantil asomó brevemente. «Nadie me encuentra aquí». «Evidentemente», murmuró Alejandro, con una nota involuntaria de ironía. «¿Y qué haces mientras te escondes todo el día?» «Leo», respondió Sofía, señalando un libro delgado, parcialmente visible bajo su vestido. «Y dibujo. Y hago mi tarea. Y a veces ayudo a limpiar, pero nadie debe verme». Alejandro notó entonces que el libro era una edición gastada de El Principito,
un clásico que él mismo había leído en su infancia, aunque la coincidencia no le provocó ninguna reacción sentimental. Lo que sí notó fue que el libro parecía demasiado avanzado para una niña tan pequeña. ¿Puedes leer eso?, preguntó con escepticismo. Sofía asintió con seriedad. Leo desde los 4 años. Mi maestra dice que tengo nivel de 4º grado, aunque solo estoy en 2º. Ya veo. Alejandro consultó su reloj, recordando que había ordenado una reunión con el personal en 10 minutos. Tenía que resolver esta situación rápidamente. «Sal de ahí, por favor». La niña no se movió, el miedo regresando a sus ojos. «No te haré daño», añadió Alejandro con impaciencia, «pero necesito que salgas para poder hablar con tu madre y el resto del personal». Lentamente, con la cautela de un animal que desconfía de una trampa, Sofía emergió de su escondite. Era aún más pequeña de lo que parecía, con extremidades delgadas y pómulos prominentes que sugerían una nutrición menos que óptima. Su cabello negro estaba recogido en una trenza pulcra pero simple, y sus ojos, enormes y expresivos, dominaban su rostro. «Sígueme», ordenó Alejandro, dirigiéndose hacia la puerta. Sofía obedeció en silencio, sus pequeños pies descalzos apenas haciendo ruido sobre el costoso piso de madera. Caminaba 2 pasos detrás de él, manteniendo una distancia que parecía calculada para poder escapar si fuera necesario. Mientras atravesaban los pasillos de mármol y pasaban bajo arañas de cristal que costaban lo que una familia promedio mexicana ganaba en años, Alejandro intentaba formular un plan de acción. Lo lógico sería despedir a Dolores por violar las reglas de la casa, hacer un ejemplo de ella, para que el resto del personal entendiera las consecuencias de desafiarlo. Pero algo en la dignidad silenciosa de la niña que lo seguía lo hacía dudar. Una sensación tan infrecuente que casi no la reconoció. Cuando llegaron al vestíbulo principal, el personal ya estaba reunido. 14 personas, formando una línea tensa, con Consuelo a la cabeza. Los ojos de todos se agrandaron al ver a Sofía caminando junto a Alejandro, y Dolores Ramírez, una mujer delgada de unos 35 años, dio un paso involuntario hacia adelante antes de controlarse. «Mamá», dijo Sofía en voz baja, pero se mantuvo al lado de Alejandro, como si intuyera que moverse podría empeorar la situación. «La encontré en mi despacho», anunció Alejandro, su voz helada cortando el aire tenso del vestíbulo. «Escondida entre la librería y la escultura de bañuelos». Dolores cerró los ojos brevemente, como recibiendo un golpe físico. «Lo siento mucho, señor. Alejandro la interrumpió con un gesto brusco. «Me gustaría saber cuántos de ustedes estaban al tanto de que esta niña ha estado viviendo parcialmente en mi casa durante 2 meses». Hubo un momento de silencio incómodo y luego, para sorpresa de Alejandro, cada miembro del personal levantó la mano lentamente. Todos, desde Consuelo hasta el más reciente ayudante de jardinería. «Ya veo», dijo Alejandro, su voz mortalmente tranquila. «Una conspiración completa». «No fue conspiración, señor», intervino Consuelo valientemente. «Fue solidaridad. La madre de Dolores sufrió un derrame cerebral. No tenía con quién dejar a la niña. Íbamos a informarle, pero... ¿Pero qué?» El filo en la voz de Alejandro podría haber cortado cristal. «Pero sabíamos que usted la despediría», respondió Roberto, el jefe de seguridad, con inesperada franqueza. «Y Dolores necesita este trabajo. Su madre está en el hospital, la niña necesita comer. ¿Y decidieron que las reglas de mi casa no aplicaban en este caso?» El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Alejandro respiró profundamente, controlando la irritación que sentía ante esta revelación de deslealtad masiva. Una parte de su cerebro, la que siempre calculaba eficiencias y soluciones óptimas, ya estaba considerando el costo y la logística de reemplazar a todo el personal. Otra parte, una que rara vez consultaba, estaba intrigada por el hecho de que estos 14 individuos, de diferentes orígenes y posiciones, hubieran decidido colectivamente proteger a esta mujer y su hija, arriesgando sus propios empleos. Bajó la mirada hacia Sofía, quien observaba el intercambio con una intensidad impropia de su edad,
como si evaluara variables y calculara probabilidades, igual que él. Señora Ramírez, dijo finalmente Alejandro, venga a mi despacho. A solas. Señor, si me permite, intervino Consuelo. Toda la responsabilidad es mía. Yo autoricé. Silencio, cortó Alejandro. Hablaré con cada uno de ustedes individualmente después. Ahora, señora Ramírez, venga conmigo. Dolores dio un paso adelante, pero Sofía se aferró repentinamente a su mano. No, mamá, susurró con urgencia. Está bien, mi cielo, respondió Dolores, arrodillándose brevemente para mirar a su hija a los ojos. Todo estará bien. Quédate con Consuelo. El intercambio, breve pero intenso, provocó una sensación extraña en Alejandro. No era algo que pudiera nombrar, pero le recordaba vagamente a algo de su propia infancia, algo que había empaquetado cuidadosamente y archivado en algún rincón inaccesible de su memoria. Mientras Dolores lo seguía hacia su despacho, pudo sentir la mirada de Sofía clavada en su espalda, una mirada que contenía más edad y conocimiento de lo que debería ser posible en una niña de 8 años. En el despacho, Alejandro indicó a Dolores que se sentara en una de las sillas frente a su escritorio. Él permaneció de pie, observándola desde su altura completa, una táctica que había utilizado incontables veces en negociaciones difíciles. Explíquese, ordenó simplemente. Dolores Ramírez enderezó los hombros, aunque sus manos se retorcían nerviosamente en su regazo. Mi madre sufrió un derrame cerebral hace 2 meses, señor. Ella cuidaba a Sofía después de la escuela, mientras yo trabajaba. Ahora está hospitalizada en terapia intensiva. ¿Y no tiene otros recursos? ¿Familiares? ¿Amigos? ¿Servicios sociales? Somos solo nosotras 3, señor. Mi esposo nos abandonó cuando Sofía era bebé. No tenemos más familia en la ciudad. Las guarderías de tiempo completo cuestan más de lo que puedo pagar, y las listas de espera para los programas subsidiados son de meses. Así que decidió traer a su hija a mi casa sin mi permiso. No tuve opción, señor, respondió Dolores, y por primera vez su voz adquirió un matiz de desafío. Entre dejar a mi hija sola en nuestra vecindad, donde no es seguro, o traerla conmigo, donde podía vigilarla. Elegí lo que cualquier madre habría elegido. ¿Y no consideró que esto era una violación directa de su contrato laboral? Lo consideré, señor. Cada día lo consideraba. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Alejandro, y en ellos había una fuerza que lo sorprendió. Pero mi hija es más importante que cualquier contrato. Alejandro se sentó finalmente, estudiando a la mujer frente a él. Había algo en su dignidad silenciosa que le resultaba intrigante. No era sumisión ni rebeldía, sino una especie de resistencia tranquila basada en prioridades fundamentalmente diferentes a las suyas. Su hija, dijo después de un momento, parece inusualmente inteligente para su edad. La sorpresa cruzó brevemente el rostro de Dolores ante este giro inesperado. Lo es, señor. Sus maestros dicen que podría avanzar varios grados si tuviéramos los recursos para una escuela adecuada. ¿Y qué escuela considera adecuada para ella? Cualquiera que pueda desafiarla, señor. Lee al nivel de un niño mucho mayor, comprende matemáticas avanzadas y tiene curiosidad por todo. Un breve destello de orgullo maternal suavizó sus facciones tensas. Pero las escuelas así son caras. Alejandro asintió lentamente, sus dedos tamborileando sobre el escritorio, mientras consideraba la situación. La solución tradicional sería clara: despedir a Dolores con una indemnización generosa. Era pragmático, no cruel, y reemplazarla sin mayor complicación. Pero algo en este caso activaba una parte diferente de su cerebro, una que raramente consultaba en decisiones de negocios. ¿Qué hizo su hija durante estos 2 meses mientras estaba aquí?, preguntó. Sus tareas escolares principalmente. Lee mucho, dibuja. A veces ayuda con pequeñas tareas. Dolores hizo una pausa. Es una niña muy disciplinada, señor. Sabe mantenerse callada y no tocar nada. La he educado para respetar la propiedad ajena. La encontré en mi despacho privado. El color abandonó el rostro de Dolores. Lo siento profundamente, señor. No tengo explicación para eso. Ella dijo que era su mejor escondite. Nunca la había llevado allí, se lo juro. Le creo.
dijo Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con esta concesión. Su hija parece tener recursos propios. Un silencio incómodo llenó la habitación mientras Alejandro consideraba sus opciones. Finalmente se reclinó en su silla y tomó una decisión que, evaluada puramente por la lógica empresarial que había guiado toda su vida, no tenía sentido. «No la voy a despedir, señora Ramírez». El alivio visible en el rostro de Dolores fue seguido inmediatamente por confusión y sospecha. «¿No? No, pero vamos a modificar sus condiciones laborales». Alejandro comenzó a enumerar con precisión clínica. 1. A partir de hoy su hija puede permanecer legítimamente en las áreas de servicio de la mansión mientras usted trabaja. 2. Será su responsabilidad asegurar que no interrumpa las actividades normales ni ingrese a áreas privadas. 3. Habilitaremos la pequeña habitación junto al cuarto de lavandería para que tenga un espacio apropiado. Dolores lo miraba como si le hubiera crecido una segunda cabeza. «Señor, yo no entiendo». «Es simple eficiencia, señora Ramírez. Reemplazarla costaría tiempo y recursos. Entrenar a alguien nuevo para alcanzar su nivel de competencia tomaría meses». Y Alejandro dudó brevemente. Despedir a una madre por proteger a su hija sería contraproducente para la moral del personal, considerando que todos conspiraron para ayudarla. Era una justificación racional para una decisión que, en el fondo, no había sido racional. Alejandro mismo no entendía completamente por qué estaba haciendo esta excepción a sus reglas inflexibles. Quizás fue la mirada antigua en los ojos de Sofía, o la dignidad silenciosa de Dolores, o algo más profundo que prefería no examinar. «Gracias, señor», dijo Dolores, su voz apenas un susurro. «No me agradezca. Es una decisión de negocios». Alejandro consultó su reloj. «Puede retirarse. Informe a Consuelo sobre los nuevos arreglos». Dolores se levantó claramente desconcertada por este resultado inesperado. Cuando llegó a la puerta, Alejandro añadió: «¿Y señora Ramírez?» Ella se detuvo, girándose para mirarlo. Su hija mencionó que le gusta leer. Puede usar los libros de la biblioteca pequeña del ala este, si lo desea. Son principalmente obras infantiles y juveniles que pertenecieron a... Se detuvo abruptamente. Que están sin uso. La sorpresa en el rostro de Dolores fue evidente. «Es muy generoso, señor. Sofía estará encantada». Después de que Dolores se retirara, Alejandro permaneció sentado en su despacho por largo tiempo, intentando racionalizar la decisión que acababa de tomar. Era completamente contraria a sus principios de gestión. Era ineficiente, potencialmente disruptiva y establecía un precedente peligroso. Y sin embargo, no podía negar que la idea de que esa pequeña de ojos antiguos tuviera acceso a los libros que él mismo había atesorado en su infancia le provocaba una sensación que había olvidado hace mucho tiempo. No era felicidad. Alejandro Montero Fuentes había renunciado a ese concepto impreciso hace décadas en favor de la satisfacción mensurable del logro, pero era algo igualmente poderoso en su extrañeza. Mientras la noche caía sobre Ciudad de México, iluminando millones de ventanas en un paisaje urbano que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, Alejandro se encontró mirando una fotografía enmarcada en un rincón discreto de su despacho. Una mujer joven sosteniendo a un niño pequeño, ambos sonriendo a la cámara con una felicidad sin complicaciones que parecía pertenecer a un universo diferente. Su madre y él, antes de la enfermedad, antes de la pobreza, antes de las decisiones que lo habían convertido en el hombre que era ahora. Se preguntó, por primera vez en años, ¿qué pensaría ella del hombre en que se había convertido? Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos a la dinámica de El Mirador. Siguiendo las indicaciones de Alejandro, Consuelo había transformado la pequeña habitación junto al cuarto de lavandería en un espacio adecuado para Sofía. La habían equipado con una cama individual, un pequeño escritorio y estanterías para libros, creando un ambiente sorprendentemente acogedor dentro de la mansión por lo demás austera. Para el personal, el cambio más notable no fue la presencia ahora oficial de Sofía, sino la actitud de Alejandro. Aunque seguía siendo mayoritariamente distante y exigente,
Había desarrollado un hábito inusual. Ocasionalmente preguntaba por la niña durante sus breves interacciones con Consuelo o con la propia Dolores. «¿Cómo va la escuela de su hija, señora Ramírez?», preguntó una tarde, mientras Dolores limpiaba su despacho, rompiendo el silencio que normalmente prevalecía durante sus actividades domésticas. Dolores casi dejó caer el plumero de la sorpresa. «Muy bien, señor. Acaba de ganar el concurso de ortografía de su grado». Alejandro asintió sin comentarios, volviendo a sus documentos. Para Dolores, sin embargo, incluso esta breve interacción representaba un cambio sísmico en su relación laboral. Para Sofía, la legitimización de su presencia significaba libertad. Ya no tenía que esconderse, aunque seguía limitada principalmente a las áreas de servicio y al pequeño jardín trasero cuando Alejandro no estaba presente. Pero el cambio más significativo en su vida era el acceso a la biblioteca del ala este. Esta habitación, que había permanecido prácticamente sellada durante años, contenía cientos de libros infantiles y juveniles cuidadosamente preservados. Algunos eran ediciones raras o de colección, otros eran títulos comunes, pero en ediciones bellamente ilustradas. Todos habían pertenecido originalmente a Alejandro en su infancia, aunque él nunca mencionó este hecho a nadie. Para Sofía, aquella habitación era el paraíso. Después de terminar sus tareas escolares, pasaba horas explorando aquellos estantes, descubriendo mundos que existían solo entre páginas. Su favorito, descubrió rápidamente, era un volumen de cuentos de Hans Christian Andersen, con ilustraciones delicadas en cada página. «Mamá, ¿crees que el señor Montero leyó todos estos libros?», preguntó una tarde, mientras regresaban a su pequeña habitación. Dolores consideró la pregunta cuidadosamente. «Supongo que sí, mi amor, aunque es difícil imaginarlo como un niño que leía cuentos de hadas». «Yo creo que sí los leyó», afirmó Sofía con la certeza absoluta que solo los niños pueden poseer. «Hay notas en los márgenes de algunos, con letra de niño». Esta revelación sorprendió a Dolores, quien nunca había imaginado a su jefe, el implacable Tiburón de México, como un pequeño haciendo anotaciones en sus libros favoritos. «¿Qué tipo de notas? ¿Preguntas mayormente? ¿O cosas que le gustaron?». Sofía sonrió. En El patito feo escribió: «Los cisnes son mejores que los patos porque pueden volar más alto». Y en La sirenita puso un signo de interrogación grande cuando ella se convierte en espuma. Dolores no supo qué hacer con esta información, que parecía abrir una ventana a un Alejandro Montero completamente diferente, al hombre frío y calculador para quien trabajaba. El propio Alejandro, mientras tanto, experimentaba una creciente sensación de desorientación respecto a su decisión. Varias veces había considerado revertirla, regresar a la estricta separación entre su vida y la de su personal que siempre había mantenido. Pero cada vez que se aproximaba a esta conclusión lógica, algo lo detenía. Parte de este algo ocurrió aproximadamente un mes después del descubrimiento inicial, cuando regresó inesperadamente temprano a la mansión por un dolor de cabeza persistente. Al pasar junto a la biblioteca del ala este, escuchó una vocecita clara leyendo en voz alta. Se detuvo, sorprendido no solo por el sonido inusual en su silenciosa mansión, sino por las palabras mismas que escuchaba. Pero los cisnes nadaron hacia él, acariciándole con sus picos. Había unos niños que corrían por el jardín, arrojando pan y semillas al agua, y el más pequeño exclamó: «¡Hay un cisne nuevo!», y los otros niños gritaron con júbilo: «¡Sí, ha venido uno nuevo!». Alejandro reconoció el pasaje inmediatamente, el final de El patito feo, uno de los cuentos que su madre le había leído incontables veces antes de dormir, en los días antes de que la enfermedad la consumiera y la pobreza transformara su infancia. Sin hacer ruido, se asomó a la puerta entreabierta. Sofía estaba sentada en el pequeño sillón junto a la ventana, la luz del atardecer iluminando su perfil, mientras leía concentrada del volumen ilustrado que sostenía con reverencia. No leía como una niña de segundo grado, notó Alejandro. Leía con fluidez, con entonación, con comprensión del ritmo y el significado de cada frase. Mender
y se sentía verdaderamente feliz de haber sufrido tantas penas y tribulaciones, pues ahora apreciaba mucho mejor su buena suerte y la belleza que lo rodeaba. Y agitando sus alas, el hermoso cisne exclamó: «Nunca soñé con tanta felicidad cuando era solo un patito feo». Sofía cerró el libro con un suspiro satisfecho, acariciando la cubierta como si fuera algo precioso. «Nunca entendí por qué los otros patos fueron tan malos con él, solo por ser diferente», murmuró para sí misma. «Si yo fuera pato, habría sido su amiga desde el principio». Algo se retorció incómodamente en el pecho de Alejandro ante estas palabras inocentes. Se retiró silenciosamente antes de ser descubierto, pero la imagen de la niña leyendo el mismo cuento que él había amado a su edad persistió en su mente durante días. Fue quizás esta persistencia lo que lo llevó, una semana más tarde, a tomar una decisión impulsiva mientras revisaba informes financieros en su despacho. Uno de los documentos era una evaluación de las propiedades educativas de Grupo Montero, que incluía 3 escuelas privadas de élite, ubicadas en diferentes zonas exclusivas de la ciudad. «Carolina», llamó a su asistente a través del intercomunicador, «contacta a la directora del Instituto Montero Polanco. Dile que necesito información sobre su proceso de admisión para estudiantes excepcionales». El Instituto Montero Polanco era la joya de la corona de sus propiedades educativas, una institución que cobraba matrículas astronómicas y educaba a los hijos de la élite política y empresarial de México. Tenía un programa para niños superdotados que Alejandro había implementado años atrás como estrategia de marketing, no por algún interés particular en la educación avanzada. La llamada con la directora fue breve y directa. Alejandro rara vez visitaba sus propias escuelas, prefiriendo verlas como activos financieros más que como instituciones educativas. La mujer claramente estaba sorprendida por su repentino interés en los detalles del programa. «Quiero que evalúen a una niña», explicó Alejandro, con su habitual eficiencia. 8 años, actualmente en 2º grado de primaria pública, pero con habilidades aparentemente muy superiores a su nivel escolar. «Por supuesto, señor Montero», respondió la directora con entusiasmo servil. «¿Puedo preguntar de quién se trata?» «La hija de una empleada doméstica», respondió, sabiendo perfectamente el efecto que esta declaración tendría. El silencio momentáneo al otro lado de la línea confirmó sus expectativas. «Ya veo», dijo finalmente la mujer. «Normalmente, nuestro proceso de admisión requiere...» «No me interesan sus procesos normales», interrumpió Alejandro. «Quiero que la niña sea evaluada exhaustivamente. Si sus habilidades son como sospecho, será admitida con una beca completa independientemente de su origen socioeconómico. ¿Está claro?» «Cristalino, señor Montero». «Excelente. Mi asistente coordinará los detalles». Después de colgar, Alejandro se quedó mirando por la ventana de su despacho hacia el horizonte de la ciudad. No estaba seguro de por qué había tomado esta iniciativa. No era caridad, nunca había creído en ella como solución sistémica, ni una estrategia de relaciones públicas, ya que no tenía intención de publicitar este caso particular. Quizás, admitió reluctantemente para sí mismo, simplemente no podía soportar la idea de que una mente brillante se desperdiciara debido a circunstancias que estaban completamente dentro de su poder cambiar. Era ineficiente. Y si había algo que Alejandro Montero detestaba, era la ineficiencia. Cuando informó a Dolores sobre su decisión esa misma noche, la reacción de la mujer lo desconcertó. En lugar del agradecimiento efusivo que esperaba, se encontró con una mezcla de sorpresa, sospecha y, curiosamente, algo parecido al miedo. «Es muy generoso, señor», dijo Dolores cuidadosamente, «pero no entiendo por qué haría esto por Sofía». Estaban en el pequeño salón adjunto a la cocina, donde Alejandro había solicitado verla después de que terminara sus labores. Era un espacio raramente utilizado por él, lo que añadía una capa adicional de extrañeza al encuentro. «No lo hago por Sofía específicamente», respondió, incómodo ante la implicación de motivos altruistas. «Lo hago porque el talento no debería desperdiciarse.
Su hija tiene capacidades que merecen desarrollo adecuado. Una escuela como esa, los otros niños son de familias muy diferentes a la nuestra. Sofía podría sufrir. El instituto tiene protocolos estrictos contra el acoso escolar, respondió Alejandro con impaciencia. Y en mi experiencia, los niños verdaderamente inteligentes encuentran su lugar independientemente del contexto social. Dolores estudió su rostro por un momento, como buscando algo más allá de sus palabras. ¿Puedo preguntarle algo personal, señor? La solicitud era tan inesperada que Alejandro asintió antes de considerar su respuesta habitual, que habría sido un no rotundo. ¿Por qué le importa tanto lo que le suceda a mi hija? La verdad, por favor. La pregunta lo tomó desprevenido, principalmente porque no tenía una respuesta clara ni para sí mismo. Por un momento, consideró recurrir a su explicación estándar sobre eficiencia y potencial, pero algo en la mirada directa de Dolores lo hizo optar por una honestidad inusual. No estoy seguro, admitió finalmente. Quizás porque me recuerda a alguien que conocí hace mucho tiempo. No especificó que ese alguien era él mismo, un niño brillante nacido en circunstancias modestas, cuyo potencial habría sido completamente desperdiciado sin la intervención de un benefactor improbable, un hombre que, a diferencia de Alejandro, había ayudado por genuina creencia en el potencial humano, no por cálculos de eficiencia. Entiendo, dijo Dolores después de un momento, aunque era evidente que percibía más de lo que él había expresado verbalmente. Hablaré con Sofía sobre esto. Bien, los exámenes de evaluación serán la próxima semana. Mi asistente coordinará los detalles con usted. Con esto, Alejandro dio por terminada la conversación, ansioso por regresar al territorio familiar de los números y las proyecciones, lejos de estas aguas emocionales turbias en las que inexplicablemente se había adentrado. Sin embargo, mientras regresaba a su despacho, se encontró pensando en la expresión que había visto en el rostro de Dolores. No era simple gratitud o alivio, sino algo más complejo, una mezcla de esperanza cautelosa y protección feroz. Era la mirada de alguien que valoraba algo infinitamente más que su propio bienestar, una experiencia completamente ajena a la visión transaccional del mundo que Alejandro había cultivado durante décadas. Esa noche, por primera vez en años, Alejandro soñó con su madre, no con la versión demacrada por la enfermedad de sus últimos días, sino con la mujer joven y vibrante que le leía cuentos de Andersen y le prometía que, como el patito feo, algún día encontraría su verdadero lugar en el mundo. Se despertó antes del amanecer, inquieto y desorientado, con una sensación de pérdida tan aguda que por un momento lo dejó sin aliento. Sentado en el borde de su cama perfectamente hecha, en su habitación meticulosamente diseñada, rodeado por los frutos tangibles de su éxito, Alejandro Montero se encontró contemplando una pregunta que no se había permitido considerar en décadas. ¿Qué habría pensado su madre del hombre en que se había convertido? La respuesta, que surgió desde un lugar profundo, que rara vez consultaba, lo dejó inexplicablemente vacío. Los eventos de los siguientes días transcurrieron con la eficiencia mecánica que caracterizaba todas las operaciones de Alejandro. Sofía fue evaluada exhaustivamente por un equipo de educadores del Instituto Montero Polanco, sometiéndose a pruebas de inteligencia, aptitud académica, creatividad y adaptabilidad social. Los resultados, según le informó la directora personalmente, fueron extraordinarios. La niña tiene un coeficiente intelectual de 145, señor Montero. Sus habilidades verbales son particularmente notables y su capacidad de razonamiento matemático está muy por encima de su edad cronológica. Francamente, es el tipo de estudiante para el que diseñamos nuestro programa de talentos excepcionales. Entonces, está aceptada, respondió Alejandro, no como una pregunta, sino como una afirmación de lo obvio. Con una beca completa, como usted indicó, confirmó la directora. Aunque debo señalar que habrá gastos adicionales, uniformes especiales, material tecnológico, viajes educativos. Todo estará cubierto, interrumpió Alejandro. Establezca un fondo específico para sus necesidades educativas.
Mi equipo legal preparará los documentos necesarios. La admisión de Sofía al instituto fue un punto de inflexión, no solo en la vida de la niña y su madre, sino también, de manera más sutil, en la dinámica de la mansión El Mirador. La noticia de que el señor Montero estaba patrocinando personalmente la educación de la hija de Dolores corrió como pólvora entre el personal, transformando la percepción que tenían de su empleador. Para Dolores, la situación provocaba emociones contradictorias. La gratitud por esta oportunidad extraordinaria para su hija competía con una creciente inquietud sobre las verdaderas motivaciones de Alejandro y las potenciales complicaciones futuras. Sin embargo, ver la alegría de Sofía al enterarse de que asistiría a una escuela donde podré aprender todo lo que quiera, disipaba temporalmente estas preocupaciones. El primer día de Sofía en el instituto coincidió con una rara alteración en la rutina de Alejandro. Sin explicación alguna, decidió retrasar su llegada habitual a la oficina para estar presente cuando la niña partiera hacia su nuevo colegio. No dijo nada sobre esta decisión a nadie, simplemente ajustó su agenda y permaneció desayunando en el comedor principal mucho después de su hora habitual. Cuando Sofía apareció en el vestíbulo, transformada por su nuevo uniforme del instituto, falda plisada azul marino, blazer con el escudo bordado, zapatos negros brillantes y una mochila que parecía demasiado grande para su pequeña figura, Alejandro la observó desde la distancia. La niña irradiaba una mezcla de nerviosismo y determinación que encontró curiosamente conmovedora. «Te ves muy elegante», comentó cuando Sofía pasó cerca del comedor, sorprendiendo tanto a la niña como a Dolores, que la acompañaba. «Señor Montero», exclamó Sofía, con una sonrisa que iluminó su rostro. «Mire mi uniforme. Tiene el escudo de la escuela bordado con hilos dorados de verdad». «Lo veo», respondió Alejandro, permitiéndose una leve sonrisa. «¿Estás lista para tu primer día?» Sofía asintió vigorosamente. «La directora dijo que podré tomar clases avanzadas de matemáticas y literatura, y tienen un laboratorio de ciencias con microscopios reales». «La ciencia es importante», comentó Alejandro. «Construye mentes analíticas». «A mí me gusta más leer historias», confesó Sofía. «Pero la ciencia también es interesante. ¿Usted qué prefería cuando era niño?» La pregunta tan directa y personal tomó a Alejandro por sorpresa. Nadie en su círculo actual, ni empleados, ni socios comerciales, ni siquiera sus exesposas, se atrevía a indagar sobre su infancia. Era un tema tácitamente entendido como prohibido. «Las matemáticas», respondió después de una breve pausa. «Me gustaba su precisión, pero también leía mucho». «Lo sé», dijo Sofía con naturalidad. «Vi sus notas en los libros de la biblioteca. Me gusta que escribiera preguntas en los márgenes». «Yo también lo hago, pero con lápiz para no arruinar los libros». Dolores intervino rápidamente, claramente alarmada por la franqueza de su hija. «Sofía, debemos irnos. El chofer está esperando y no queremos llegar tarde tu primer día». «Claro, mamá». Sofía se volvió hacia Alejandro con formalidad sorprendente para su edad. «Gracias por la escuela, señor Montero. Prometo aprender todo lo que pueda». «Estoy seguro de que lo harás», respondió él, sintiendo una extraña mezcla de incomodidad y algo más cálido que no podía nombrar. Mientras observaba a Sofía y Dolores salir hacia el automóvil que había asignado para llevarlas, un chofer personal era parte del paquete de beneficios que había implementado sin discusión. Alejandro se encontró reflexionando sobre la pregunta aparentemente inocente de la niña. ¿Qué prefería cuando era niño? Una vida entera parecía separar al hombre que era ahora del niño que había sido entonces, un niño que efectivamente había amado tanto las matemáticas como los cuentos de Andersen, que hacía preguntas en los márgenes y se maravillaba con las posibilidades infinitas que prometía el mundo. ¿En qué momento ese niño se había transformado en el Tiburón de México, un hombre conocido por su frialdad calculadora y su despiadada eficiencia en los negocios? ¿Y por qué, después de décadas de satisfacción con esa identidad cuidadosamente construida, ahora sentía una inquietud inexplicable, como si hubiera olvidado algo esencial en algún punto del camino? Estas preguntas incómodas
lo acompañaron durante el trayecto a su oficina, donde las ahogó metódicamente en proyecciones financieras, adquisiciones pendientes y la satisfacción tangible de seguir construyendo su imperio. Las semanas siguientes establecieron un nuevo ritmo en la vida de la mansión. Sofía florecía en el instituto, asimilando conocimientos con la velocidad y entusiasmo que solo los niños verdaderamente dotados poseen. Sus profesores enviaban informes regulares sobre su progreso excepcional, que Alejandro leía con un interés que intentaba justificar como mera diligencia sobre su inversión. Sin embargo, la realidad que ni él mismo quería reconocer era que esperaba con anticipación los breves encuentros con Sofía, cuando la niña compartía emocionada sus descubrimientos del día. Estos momentos, inicialmente casuales, gradualmente se volvieron más regulares, hasta que sin un acuerdo explícito, Alejandro comenzó a ajustar su horario para estar presente durante la cena algunos días de la semana. «Hoy aprendimos sobre los egipcios», anunció Sofía una noche, mientras Alejandro cenaba en el comedor principal y ella esperaba a su madre, que estaba terminando de limpiar la cocina. Construyeron las pirámides sin computadoras ni grúas, solo con matemáticas y mucha gente trabajando junta. Los egipcios entendían el valor de la planificación a largo plazo, comentó Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo al continuar la conversación. Construían para la eternidad, no para el momento inmediato. ¿Como usted con sus edificios?, preguntó Sofía, sentándose sin invitación en la silla frente a él, algo que nadie más en la casa se habría atrevido a hacer. «Supongo que hay similitudes», concedió, «aunque dudo que mis construcciones duren 4000 años». «Depende de los materiales», respondió Sofía seriamente. «La maestra dijo que los romanos hacían mejor cemento que nosotros ahora. Sus edificios siguen en pie después de 2000 años». Alejandro la miró con renovada curiosidad. «¿Te interesan los materiales de construcción?» «Me interesa todo», respondió con la honestidad desarmante típica de los niños, «pero especialmente porque algunas cosas duran y otras no». Había una profundidad en esta observación que resonó de manera inesperada con Alejandro. Es una buena pregunta para estudiar. La permanencia versus la transitoriedad. ¿Qué significa transitoriedad? Algo que no dura, que pasa rápidamente. Sofía asintió, absorbiendo el nuevo vocabulario. ¿Sus edificios son permanentes o transitorios? Físicamente, están diseñados para durar décadas, posiblemente siglos con mantenimiento adecuado, respondió Alejandro, tratando esta conversación con una niña de 8 años con la misma seriedad que daría a una discusión de negocios. Pero su propósito podría ser más transitorio. Los edificios se reconfiguran, se reasignan, se reinventan según cambian las necesidades sociales. ¿Como las personas?, preguntó Sofía, inclinando la cabeza con curiosidad genuina. «Mamá dice que la gente puede cambiar si realmente quiere». Alejandro se quedó momentáneamente sin palabras. La analogía era sorprendentemente acertada y la pregunta implícita, ¿pueden las personas reconfigurarse fundamentalmente?, tocaba algo profundo que prefería no examinar. «Tu madre es una mujer sabia», respondió finalmente, esquivando la verdadera cuestión. Sofía lo estudió con una intensidad desconcertante para alguien tan joven. «Usted era diferente cuando era niño, ¿verdad?» «Lo sé por sus notas en los libros. Hacía muchas preguntas. Ahora no pregunta tanto. Cuando creces comienzas a tener más respuestas que preguntas», respondió Alejandro, incómodo con la dirección de la conversación. «Eso suena triste», dijo Sofía simplemente. «Las preguntas son más divertidas que las respuestas». Antes de que Alejandro pudiera responder a esta observación sorprendentemente profunda, Dolores apareció en el comedor, claramente alarmada al encontrar a su hija, conversando informalmente con el dueño de la casa. «Sofía, no debes molestar al señor Montero durante su cena», la reprendió, lanzando una mirada de disculpa a Alejandro. «No me molesta», respondió él, sorprendiendo tanto a Dolores como a sí mismo. De hecho, estábamos teniendo una conversación bastante interesante sobre arquitectura y permanencia. La expresión de Dolores reveló su asombro ante esta declaración.
En los años que llevaba trabajando en la mansión, jamás había visto a Alejandro Montero describir una interacción social como interesante. Aún así, es hora de que Sofía se prepare para dormir, insistió, extendiendo la mano hacia su hija. Mañana tiene escuela. Buenas noches, señor Montero, dijo Sofía, deslizándose de la silla. Gracias por explicarme sobre los edificios. Buenas noches, Sofía, respondió él formalmente. Sigue haciendo preguntas. Es una buena costumbre. La sonrisa que iluminó el rostro de la niña antes de partir con su madre provocó una sensación extraña en el pecho de Alejandro, algo parecido a calidez, un sentimiento que había olvidado hace tanto tiempo que apenas lo reconoció. Esa noche, mientras revisaba contratos en su despacho, Alejandro se encontró pensando en la observación de Sofía. ¿Era realmente triste tener más respuestas que preguntas? Durante toda su vida adulta, había considerado que las respuestas, definitivas, precisas, aplicables, eran el objetivo final de todo pensamiento racional. Las preguntas eran simplemente el medio para llegar a esas respuestas. Pero quizás la niña tenía razón. Quizás había perdido algo valioso en su transformación de un niño curioso que anotaba preguntas en los márgenes de sus cuentos favoritos al hombre decisivo que construía rascacielos y destruía competidores sin cuestionamientos. Esta línea de pensamiento, tan contraria a la identidad que había cultivado meticulosamente, lo perturbó lo suficiente como para abandonar su trabajo por la noche, algo que rara vez hacía. Se sirvió un whisky caro y se acercó al ventanal de su despacho, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies, salpicada de luces que parpadeaban como estrellas caídas. ¿Cuántas de esas luces representaban vidas que él había impactado, para bien o para mal, con sus decisiones comerciales? ¿Cuántas familias como la de Dolores y Sofía habían sido afectadas por sus proyectos de revitalización urbana, que invariablemente desplazaban a comunidades enteras en nombre del progreso y el valor inmobiliario? Estas preguntas, que normalmente habría desechado como sentimentalismos irrelevantes para el funcionamiento eficiente de sus negocios, ahora persistían incómodamente en su conciencia, y lo más perturbador era que no tenía respuestas satisfactorias para ellas. Quizás Sofía tenía razón, quizás las preguntas eran después de todo más valiosas que las respuestas. El punto de inflexión llegó aproximadamente 3 meses después del ingreso de Sofía al instituto, en una fría tarde de otoño, cuando Ciudad de México se envolvía en una neblina que difuminaba los límites entre el cielo y los edificios. Alejandro había regresado temprano a la mansión. Un dolor de cabeza persistente lo había obligado a cancelar sus últimas reuniones del día. Esperaba encontrar el silencio habitual de El Mirador, pero en su lugar escuchó algo que nunca antes había resonado en esas paredes. La risa de un niño, clara y sin inhibiciones, flotando desde algún lugar del primer piso. Siguiendo el sonido, Alejandro se encontró frente a la biblioteca principal, no la pequeña del ala este destinada a libros infantiles, sino su biblioteca personal, con volúmenes de economía, finanzas, arquitectura y historia. La puerta estaba entreabierta, y a través de ella pudo ver a Sofía sentada en el suelo junto a uno de los estantes más bajos, rodeada de libros abiertos. No estaba sola. Arrodillado junto a ella, señalando algo en uno de los volúmenes, estaba Roberto, el jefe de seguridad, un hombre de casi 2 metros, cuya expresión habitualmente seria había sido reemplazada por una sonrisa gentil, mientras explicaba algo a la niña. ¿Ves? Así es como funcionan los arcos. La presión se distribuye a lo largo de la curva, permitiendo que soporten más peso que una estructura recta, explicaba Roberto, trazando la ilustración de un libro de arquitectura con un dedo calloso. Como los que vimos en las fotos de Roma, exclamó Sofía con entusiasmo. Por eso siguen en pie después de tanto tiempo. Exactamente. Los romanos no tenían nuestros materiales modernos, pero entendían los principios fundamentales mejor que nadie. Fue entonces cuando Roberto notó la presencia de Alejandro en la puerta. Su expresión cambió instantáneamente de cálida complicidad
a alarma profesional. Se puso de pie tan rápidamente que casi derribó uno de los libros. «Señor Montero», dijo con rigidez formal, «no esperábamos que regresara tan temprano». Sofía, menos consciente de la potencial transgresión, simplemente sonrió. «Señor Montero, Roberto me está enseñando sobre arquitectura romana porque estamos estudiando el Imperio Romano en la escuela. ¿Sabía que el Coliseo tiene 80 entradas y podía evacuar a 50,000 personas en solo minutos? Es como sus centros comerciales, pero de hace 2000 años». Alejandro observó la escena por un momento. Los libros esparcidos, sus libros personales, algunos extremadamente valiosos, en el suelo. La evidente familiaridad entre Sofía y Roberto, la clara indicación de que esta no era la primera vez que utilizaban su biblioteca privada sin permiso. En cualquier otro momento de su vida, esta violación de sus espacios privados y reglas estrictas habría resultado en reprimendas severas y posiblemente despidos. Pero algo había cambiado en estos meses, algo fundamental que ni siquiera él mismo comprendía completamente. «El Coliseo es un ejemplo extraordinario de ingeniería anticipativa», dijo finalmente, entrando en la habitación. Los romanos entendían que la gestión de multitudes era tan importante como la estructura física. La tensión en los hombros de Roberto se aflojó ligeramente, aunque su expresión seguía siendo cautelosa. «Lo siento, señor», intervino. «Fue mi idea usar estos libros. Los de la biblioteca infantil no tenían la información técnica que Sofía necesitaba para su proyecto». «Está bien», respondió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con esta concesión. «La búsqueda de conocimiento merece cierta flexibilidad en las reglas». Sofía sonrió ampliamente ante esta declaración. «Exactamente lo que yo dije. Le dije a Roberto que usted entendería porque tiene muchas preguntas en sus libros». Alejandro se encontró devolviendo la sonrisa, un gesto que se había vuelto menos extraño en estos meses. «¿Y cuál es exactamente este proyecto para el que necesitabas información tan técnica?» «Estamos estudiando cómo las civilizaciones antiguas resolvían problemas con la tecnología que tenían», explicó Sofía, organizando entusiastamente los libros para mostrarle las imágenes que había encontrado. «Tenemos que elegir un problema y mostrar cómo diferentes civilizaciones lo resolvieron. Yo elegí cómo construir cosas que duren». «Un tema ambicioso», comentó Alejandro, arrodillándose junto a ella para examinar los libros, ignorando por completo las arrugas que este acto causaría en su traje de $8,000. «Roberto sabe mucho de construcción», continuó Sofía. «Trabajó construyendo edificios antes de ser jefe de seguridad». Alejandro miró a Roberto con renovado interés. En los 8 años que el hombre había trabajado para él, nunca había indagado sobre su vida previa más allá de las verificaciones de antecedentes estándar. «¿Es eso cierto?», preguntó. «Sí, señor», respondió Roberto, aún cauteloso pero visiblemente más relajado. «Trabajé en construcción durante 15 años antes de entrar en seguridad. Mi padre era maestro albañil, me enseñó desde niño». «¿Y por qué el cambio a seguridad?». Roberto dudó, claramente sorprendido por el interés personal de su empleador. «Una lesión en la espalda, señor. No podía seguir con el trabajo físico. Me reentrenamé en seguridad porque pagaba mejor que la mayoría de los trabajos de oficina disponibles para alguien con mi educación». Alejandro asintió, absorbiendo esta información como lo haría con cualquier dato relevante. Sin embargo, esta vez, el dato no era una cifra financiera o una proyección de mercado, sino un fragmento de la vida real de una persona real que había existido en su órbita durante años sin que él se diera cuenta. «Su conocimiento práctico es valioso», dijo finalmente, «más útil para el proyecto de Sofía que teoría arquitectónica abstracta». «Eso pienso yo», intervino Sofía con entusiasmo. «Roberto dice que los mejores edificios son los que respetan la tierra donde están construidos, como los mayas que construían siguiendo los patrones del sol y las estrellas». «Una observación perspicaz», comentó Alejandro, genuinamente impresionado. «La arquitectura sostenible moderna está redescubriendo principios que las civilizaciones antiguas entendían intuitivamente». Durante la siguiente media hora, los tres mantuvieron una conversación sobre arquitectura, historia
y sostenibilidad, que fluyó con naturalidad sorprendente. Roberto, superando gradualmente su nerviosismo inicial, compartió conocimientos prácticos adquiridos en años de trabajo manual. Sofía hacía preguntas incisivas que conectaban conceptos dispares con una claridad que muchos adultos envidiarían. Y Alejandro, para su propia sorpresa, encontró este intercambio más estimulante que muchas de sus reuniones ejecutivas. Cuando finalmente Dolores apareció buscando a Sofía para la cena, se detuvo en seco ante la visión de su jefe sentado en el suelo de la biblioteca, rodeado de libros esparcidos, explicando a su hija los principios de los arcos romanos, usando una hoja de papel doblada como modelo improvisado. «Señor Montero», dijo con evidente confusión, no sabía que estaba en casa. Alejandro se levantó con más ligereza de lo que había sentido en años, sacudiendo distraídamente su pantalón. «Regresé temprano. Sofía y Roberto me estaban mostrando su proyecto sobre arquitectura histórica». «Espero que no estuvieran molestando», comenzó Dolores, pero Alejandro la interrumpió con un gesto. «Al contrario, ha sido una conversación fascinante». Se volvió hacia Sofía, quien ya estaba recogiendo cuidadosamente los libros. «Puedes venir a esta biblioteca cuando necesites información para tus proyectos. Solo asegúrate de tratar los libros con respeto». «Gracias, señor Montero». La sonrisa de Sofía era radiante. «Prometo ser muy cuidadosa». Mientras Sofía se retiraba con su madre y Roberto comenzaba a reorganizar los libros en sus estantes correspondientes, Alejandro permaneció un momento más en la biblioteca, contemplando lo que acababa de ocurrir. Sin planificarlo, sin intención consciente, había pasado una de las tardes más agradables en años conversando con una niña de 8 años y un ex trabajador de la construcción sobre temas que, en otro contexto, habría considerado una distracción ineficiente de sus objetivos primarios. Más desconcertante aún era que esta interacción le había proporcionado una satisfacción que no podía cuantificar en términos de ganancias, eficiencias o ventajas estratégicas. Era una forma de satisfacción que había olvidado hace tanto tiempo que apenas la reconocía. La simple alegría del descubrimiento intelectual compartido, de hacer y responder preguntas por el puro placer de comprender. «Roberto», llamó mientras el hombre terminaba de ordenar los libros. «Sí, señor. ¿Qué opinarías de actualizar tu posición? Además de la seguridad, podrías supervisar un nuevo programa educativo en las escuelas Montero. Algo que conecte el conocimiento práctico de la construcción con los fundamentos teóricos que enseñan en clase». La expresión de Roberto pasó de la sorpresa a la intriga. «Sería un honor, señor. Siempre he creído que los niños aprenden mejor cuando pueden conectar la teoría con algo tangible». «Prepara una propuesta», indicó Alejandro. «Conéctate con los directores educativos de las escuelas Montero y desarrolla un plan piloto, comenzando por la clase de Sofía, por supuesto». «Por supuesto, señor», respondió Roberto, sin poder ocultar completamente su entusiasmo. «Trabajaré en ello inmediatamente». Mientras Roberto se retiraba, Alejandro se quedó solo en la biblioteca, consciente de que acababa de tomar una decisión completamente ajena a su modelo habitual de toma de decisiones. No había análisis de costo-beneficio, no había proyecciones financieras, no había cálculos de eficiencia. Había actuado por... ¿qué exactamente? ¿Intuición? ¿Empatía? ¿Un reconocimiento tardío del valor de perspectivas diferentes a la suya? Cualquiera que fuese la razón, era un territorio desconocido para el hombre que había construido su imperio sobre la certeza calculada. Y lo más inquietante era que, en lugar de sentirse incómodo con esta nueva incertidumbre, Alejandro Montero se sentía curiosamente vivo. Los cambios que siguieron durante los meses posteriores fueron sutiles, pero profundos. La mansión El Mirador, antes caracterizada por su silencio sepulcral y atmósfera de museo, gradualmente comenzó a respirar con una vida que había estado ausente durante años. La biblioteca del ala este, antes un mausoleo de recuerdos infantiles cuidadosamente preservados, pero nunca visitados,
se convirtió en un espacio vibrante donde Sofía no solo leía, sino que ocasionalmente recibía a compañeros de clase para proyectos grupales. La cocina, antes un espacio puramente funcional donde los alimentos se preparaban según especificaciones precisas, ahora ocasionalmente vibraba con risas cuando Sofía ayudaba al chef francés a preparar galletas o aprendía los fundamentos de la gastronomía. El cambio más significativo, sin embargo, ocurría en Alejandro mismo. El hombre que una vez había programado cada minuto de su día comenzó a permitir pequeñas desviaciones. Llegar media hora tarde a la oficina para escuchar a Sofía practicar su presentación sobre arquitectura romana, cancelar una cena de negocios para asistir a la primera presentación de la niña en el coro del instituto. Incluso, en una ocasión que dejó atónito a su personal, pasar toda una tarde de domingo ayudando a construir una maqueta del Coliseo para la Feria de Ciencias. Estos cambios no pasaron desapercibidos en el mundo exterior. En las oficinas centrales del Grupo Montero, ejecutivos que llevaban años trabajando bajo el liderazgo implacable de Alejandro notaron con cautela que sus reuniones ocasionalmente incluían preguntas sobre el impacto comunitario de sus proyectos, algo previamente delegado enteramente al Departamento de Relaciones Públicas. Quiero un análisis completo de cuántas familias serán desplazadas por el proyecto Ciudad Esmeralda, solicitó durante una reunión, dejando momentáneamente sin palabras a su equipo directivo. Y no solo números. Quiero demografía, situación educativa de los niños afectados, opciones de reubicación que no interrumpan su escolaridad. Señor, intervino cautelosamente su director financiero, esa información normalmente la maneja el equipo de responsabilidad social corporativa para los comunicados de prensa, no para la toma de decisiones estratégicas. La mirada que Alejandro le dirigió habría congelado lava. ¿Está sugiriendo que tomamos decisiones sin considerar todas las variables relevantes, director Jiménez? No, señor, por supuesto que no. Solo que tradicionalmente hemos considerado estos aspectos como secundarios a los objetivos financieros primarios. Tradiciones que no sirven a la eficiencia total deben ser reconsideradas, respondió Alejandro, con la misma lógica implacable que siempre había caracterizado su enfoque empresarial. Un desplazamiento mal gestionado genera resistencia comunitaria, demoras en permisos, publicidad negativa y potenciales litigios. Todo eso impacta el resultado final. Quiero el análisis completo en mi escritorio mañana. Lo que Alejandro no mencionó, lo que quizás ni siquiera se admitía completamente a sí mismo, era que su solicitud no estaba motivada únicamente por cálculos de eficiencia. La imagen de Sofía, explicando con entusiasmo su proyecto escolar sobre construir cosas que duren, se había entrelazado inexplicablemente con sus procesos de toma de decisiones. ¿Cuántas Sofías había en esas comunidades que sus proyectos desplazaban rutinariamente? ¿Cuántas mentes brillantes quedaban interrumpidas en su desarrollo por decisiones empresariales que no las consideraban como variables relevantes? Este tipo de preguntas, que una vez habría desechado como sentimentalismos ineficientes, ahora persistían, erosionando gradualmente las certezas sobre las que había construido su imperio. El catalizador que finalmente cristalizó estos cambios graduales en una transformación consciente llegó en la forma de una simple hoja de papel, entregada por Sofía una tarde de invierno, mientras Alejandro revisaba documentos en el salón principal. «Señor Montero», dijo la niña con una formalidad que contrastaba con su evidente nerviosismo. Quería invitarlo a algo importante. Alejandro levantó la vista de sus papeles, notando la tensión inusual en la normalmente despreocupada Sofía. «¿De qué se trata?» «Es el día de la familia en el instituto», explicó, extendiendo un sobre decorado con dibujos infantiles. «Cada estudiante puede invitar a su familia para mostrarles sus proyectos y el trabajo del semestre». Alejandro tomó el sobre, intrigado por la ansiedad evidente de la niña. Dentro había una invitación formalmente impresa por la escuela, pero personalizada con la caligrafía cuidadosa de Sofía. «Para el señor Alejandro Montero», de Sofía Ramírez. «¿No debería esto ser para tu madre?».
preguntó, genuinamente confundido. Mamá va a ir, por supuesto, respondió Sofía, retorciendo nerviosamente el borde de su uniforme. Pero nos permiten invitar a toda nuestra familia, y pensé, ya que usted paga mi escuela y me ayuda con mis proyectos y me deja usar su biblioteca. Su voz se fue apagando momentáneamente antes de recuperar la determinación. Pensé que tal vez le gustaría venir también. Pero entiendo si está demasiado ocupado con su trabajo de construir edificios y esas cosas. Alejandro miró fijamente la invitación, procesando lo que realmente estaba ocurriendo. Esta niña, a quien había conocido por casualidad menos de un año atrás, lo estaba incluyendo en su definición de familia, no como patrón o benefactor, sino como alguien lo suficientemente significativo en su vida para querer su presencia en este evento importante. El impacto emocional de este simple acto fue tan inesperado, tan completamente ajeno a su experiencia reciente, que por un momento Alejandro Montero, el implacable magnate inmobiliario, no supo cómo responder. ¿Cuándo es?, preguntó finalmente, su voz extrañamente tensa. El próximo viernes, respondió Sofía, estudiando su expresión con intensidad, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Entiendo si no puede ir todo el tiempo. La maestra dice que los padres que trabajan pueden venir solo un rato si están ocupados. Alejandro consultó mentalmente su agenda. El viernes tenía una reunión crucial con inversionistas internacionales que había estado preparando durante semanas, seguida de un almuerzo con el secretario de Economía para discutir regulaciones que afectaban sus proyectos actuales. En cualquier otro momento de su vida, la idea de reorganizar compromisos de este nivel por un evento escolar habría sido impensable. Los negocios siempre habían sido su prioridad absoluta, la lente a través de la cual evaluaba cada decisión. Pero mientras miraba el rostro esperanzado de Sofía, Alejandro experimentó una claridad repentina que lo sacudió hasta la médula. Los edificios que construía, los imperios corporativos que forjaba, las fortunas que acumulaba. Todo eso permanecería después de su paso por la tierra, pero lo que realmente perduraría, lo que tenía el potencial de trascender incluso a las estructuras más sólidas, eran las vidas que tocaba, las mentes que ayudaba a formar. «Estaré allí», dijo con una certeza que sorprendió incluso a él mismo. «Cancelaré mis otros compromisos». La transformación en el rostro de Sofía fue instantánea y luminosa. ¿De verdad? ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo, confirmó Alejandro, descubriendo que la alegría evidente de la niña le proporcionaba una satisfacción que ninguna adquisición corporativa jamás había igualado. No me lo perdería por nada. Después de que Sofía se retirara, prácticamente saltando de alegría, Alejandro permaneció sentado con la invitación en sus manos, contemplando la magnitud del cambio que había ocurrido en él. No había sido un momento dramático de epifanía, sino una evolución gradual catalizada por las interacciones cotidianas con una niña que veía el mundo con ojos nuevos y hacía preguntas que él había olvidado cómo formular. Tomó su teléfono y llamó a su asistente. «Carolina, cancela todos mis compromisos del próximo viernes y contacta al equipo de planificación de Ciudad Esmeralda. Quiero una revisión completa del proyecto con énfasis en minimizar desplazamientos y desarrollar opciones educativas para las comunidades afectadas». Hubo un breve silencio en la línea antes de que Carolina respondiera, su profesionalismo apenas ocultando su sorpresa. «Por supuesto, señor Montero. ¿Hay alguna razón particular para estos cambios que deba comunicar al equipo?» Alejandro miró la invitación infantil en sus manos, con sus dibujos de estrellas y figuras sonrientes que representaban la visión esperanzadora de Sofía sobre lo que constituía una familia. «Diles que estamos reconsiderando nuestras prioridades», respondió finalmente. «Estamos construyendo para el futuro, después de todo. Y el futuro pertenece a los niños que vivirán en él». Mientras terminaba la llamada, Alejandro Montero Fuentes, conocido durante décadas como la Sombra de México, por su capacidad para destruir competidores sin dejar rastro, contempló la ironía de su situación,
Había pasado su vida construyendo un imperio basado en la premisa de que el valor podía medirse en términos puramente cuantitativos: metros cuadrados, retornos de inversión, eficiencias operativas. Y ahora, gracias a una niña que había encontrado comiendo sobras en su cocina una madrugada, estaba redescubriendo una verdad que había conocido de niño y olvidado en su ascenso al poder: que los cimientos más durables no son los que sostienen edificios, sino los que sostienen vidas. El viernes del Día de la Familia llegó con una claridad invernal que bañaba Ciudad de México en una luz cristalina. Alejandro se vistió con más cuidado de lo habitual, optando por un atuendo menos intimidante que sus trajes habituales: pantalones oscuros, camisa azul sin corbata y un suéter de cachemir que suavizaba su apariencia normalmente severa. Cuando su chofer lo dejó frente al impresionante campus del Instituto Montero Polanco, un complejo educativo diseñado por arquitectos de renombre con instalaciones que rivalizaban con muchas universidades, Alejandro experimentó algo que rara vez sentía al visitar propiedades que llevaban su nombre: nerviosismo. No era el tipo de nerviosismo que había sentido ocasionalmente antes de negociaciones cruciales o adquisiciones arriesgadas. Era algo más primario, más personal: la incertidumbre de alguien que está a punto de participar en una experiencia completamente fuera de su zona de control. El vestíbulo principal del instituto bullía de actividad. Familias de la élite mexicana paseaban entre exposiciones estudiantiles, docentes explicaban metodologías pedagógicas, niños en uniformes impecables guiaban orgullosamente a sus padres por los pasillos. Era un espectáculo de privilegio educativo, exactamente como Alejandro lo había conceptualizado cuando fundó la escuela como parte de sus inversiones en propiedades educativas de alto rendimiento. «Señor Montero». La voz de Sofía cortó a través del murmullo general. La niña se abría paso entre la multitud, radiante en su uniforme de gala, seguida por Dolores, quien parecía simultáneamente orgullosa y ligeramente incómoda entre tanta opulencia. «¿Viniste de verdad?», dijo Sofía cuando llegó junto a él, su rostro iluminado por una alegría tan pura que resultaba contagiosa. «Por supuesto», respondió Alejandro, descubriendo que la sonrisa que apareció en su rostro era completamente natural, no la expresión calculada que normalmente desplegaba en eventos sociales. «Te di mi palabra». «Señor Montero», saludó Dolores con respeto formal, aunque su expresión reflejaba gratitud genuina. «¿Es muy amable de su parte acompañarnos hoy?» «Es un placer, señora Ramírez», respondió con sinceridad sorprendente, incluso para sí mismo. «Estoy ansioso por ver los proyectos de Sofía». «Tengo tanto que mostrarte», exclamó la niña, tomando impulsivamente su mano como si fuera lo más natural del mundo. «Mi maqueta del Coliseo está en la exposición principal, y mi ensayo sobre arquitectura sostenible ganó el primer premio, y el coro va a cantar a las 11, y...» «Sofía», interrumpió suavemente Dolores, «no abrumes al señor Montero, tiene toda la mañana para ver todo». «Está bien», aseguró Alejandro, sorprendido por lo poco que le molestaba el entusiasmo desbordante de la niña o el contacto físico inesperado de su pequeña mano en la suya. «Estoy aquí para la experiencia completa». Durante las siguientes horas, Alejandro Montero Fuentes, el hombre cuyos días normalmente estaban cronometrados al minuto y cuyas interacciones sociales rara vez se extendían más allá de lo estrictamente necesario para avanzar sus objetivos comerciales, se encontró completamente inmerso en el mundo escolar de una niña de 8 años. Admiró detalladamente la maqueta del Coliseo que habían construido juntos. Escuchó atentamente mientras Sofía explicaba los principios de arquitectura sostenible que había investigado. Aplaudió con entusiasmo genuino durante la presentación del coro, e incluso participó en una actividad de arte familiar donde padres e hijos creaban juntos un collage representando sus esperanzas para el futuro. Lo que más lo impactó, sin embargo, no fueron los logros académicos de Sofía, impresionantes como eran, sino la forma en que otros niños y familias interactuaban con ella. Lejos de ser marginada por su origen socioeconómico diferente, Sofía había sido
claramente adoptada como parte integral de la comunidad escolar. Sus compañeros la buscaban para mostrarle sus proyectos, los padres la saludaban por nombre, los profesores la señalaban como ejemplo. «Tu hija es extraordinaria», comentó la directora, quien había aparecido discretamente junto a Alejandro mientras observaba a Sofía explicando entusiastamente su proyecto a un grupo de adultos interesados. Su capacidad para conectar conceptos dispares y articular ideas complejas está muy por encima de su nivel de edad. «No es mi hija», corrigió automáticamente Alejandro, aunque con menos firmeza de la que había pretendido. «Por supuesto», respondió la directora, con una sonrisa profesional. «Me refería a su protegida. Su inversión en su educación está dando frutos notables. Tenemos grandes expectativas para su futuro». Mientras la directora se alejaba para atender a otras familias, Alejandro se encontró contemplando sus palabras. Su protegida. Una designación técnicamente correcta, pero que, de alguna manera, no capturaba la complejidad de lo que Sofía había llegado a significar en su vida. Observó a la niña interactuando animadamente con sus compañeros, su rostro iluminado por la alegría de compartir conocimientos, y sintió una emoción que tardó en identificar. Orgullo. No el tipo de satisfacción que sentía cuando sus proyectos inmobiliarios se completaban según lo planeado, o cuando sus adquisiciones corporativas aumentaban el valor de sus acciones. Era algo más profundo, más personal, casi paternal. Este reconocimiento lo sacudió. Alejandro Montero Fuentes, quien había renunciado conscientemente a la paternidad después de 3 matrimonios fallidos, quien había construido su vida alrededor de la acumulación de riqueza material en lugar de conexiones emocionales, estaba experimentando emociones que había considerado irrelevantes para su visión del éxito. El momento culminante del día llegó durante el almuerzo comunitario, cuando los estudiantes presentaron brevemente a sus familias y compartieron sus aspiraciones futuras. Cuando llegó el turno de Sofía, se levantó con confianza sorprendente para su edad. «Mi nombre es Sofía Ramírez», comenzó con voz clara. «Quiero presentarles a mi familia. Esta es mi mamá, Dolores, que trabaja más duro que nadie que conozco y siempre encuentra tiempo para ayudarme con mi tarea, aunque esté cansada». Dolores sonrió con emoción evidente, sus ojos brillantes con orgullo maternal. «Y continuó Sofía, girándose hacia Alejandro, «es el señor Montero. Él me encontró comiendo chocolate en su cocina una noche y en vez de enojarse, me curó el pie cuando me corté. Luego me dejó usar su biblioteca, me ayudó a construir un coliseo y me enseñó que las preguntas son más importantes que las respuestas». Un murmullo recorrió la audiencia. Muchos de los padres presentes reconocían a Alejandro Montero, el formidable magnate inmobiliario, cuya reputación de frialdad e implacabilidad era legendaria en los círculos empresariales mexicanos. Verlo sentado tranquilamente mientras una pequeña niña en uniforme escolar lo incluía en su definición de familia era, para muchos, completamente surreal. «Cuando crezca», concluyó Sofía con una seriedad que contrastaba con su rostro infantil, «quiero construir edificios como el señor Montero, pero no cualquier tipo de edificios. Quiero construir escuelas y bibliotecas y casas para familias, edificios que duren para siempre y que hagan feliz a la gente que vive en ellos». Mientras Sofía regresaba a su asiento, Alejandro experimentó algo que no había sentido en décadas. La sensación inconfundible de lágrimas formándose en sus ojos. Las contuvo con el control férreo que había ejercido sobre sus emociones durante toda su vida adulta, pero el impacto de las palabras sinceras de la niña resonó en él con una fuerza que no podía ignorar. Esa tarde, mientras el Bentley los llevaba de regreso a El Mirador, Sofía charlando animadamente sobre cada detalle del día, Dolores ocasionalmente interviniendo con comentarios orgullosos y Alejandro escuchando con una atención que nunca había dedicado a conversaciones que no involucraran adquisiciones millonarias, una claridad cristalina se formó en la mente del magnate inmobiliario. Los edificios que había construido durante 2 décadas, las fortunas que había acumulado,
los competidores que había eliminado. Todo eso palidecía en comparación con lo que había experimentado hoy. La simple pero profunda satisfacción de ver florecer un potencial humano gracias, en parte, a sus acciones. Cuando llegaron a la mansión, Sofía, exhausta pero feliz, corrió a su habitación para cambiar su uniforme, dejando a Alejandro y Dolores momentáneamente solos en el vestíbulo principal. «Señora Ramírez», dijo Alejandro, después de un breve silencio, «quisiera hablar con usted mañana sobre algunas ideas que he estado considerando, sobre el futuro de Sofía, y posiblemente sobre cambios en sus arreglos de vivienda». Dolores lo miró con una mezcla de curiosidad y cautela. «Por supuesto, señor. ¿Hay algún problema?» «Al contrario», respondió Alejandro, con una sonrisa que transformaba completamente su rostro normalmente austero. «Creo que es hora de que reconozcamos formalmente lo que ha estado ocurriendo en esta casa durante meses. Su hija ha cambiado esta mansión y, más significativamente, me ha cambiado a mí. Y creo que ha llegado el momento de que esos cambios se reflejen en arreglos más permanentes». La comprensión gradual de lo que Alejandro estaba sugiriendo se reflejó en el rostro de Dolores, junto con una emoción compleja que incluía esperanza, incertidumbre y algo parecido al asombro. «Hablaremos mañana», acordó simplemente. Esa noche, mientras Ciudad de México se sumía en la oscuridad salpicada por millones de luces que parpadeaban como estrellas caídas, Alejandro Montero Fuentes se encontró contemplando su reflejo en el ventanal de su despacho. El hombre que le devolvía la mirada era simultáneamente familiar y extraño. El mismo rostro, las mismas facciones cinceladas, pero con una expresión fundamentalmente diferente. Sobre su escritorio yacía un cuaderno de cuero que no había abierto en décadas, un regalo de su madre poco antes de su muerte. En su primera página, escrito con la caligrafía temblorosa de alguien luchando contra la enfermedad, había un mensaje que había ignorado durante años. «Querido Alejandro, construye cosas que duren, no solo edificios de piedra y acero, sino legados de bondad y conocimiento. Esos son los únicos monumentos que verdaderamente trascienden el tiempo. Con amor, mamá». Tomando una pluma, Alejandro abrió el cuaderno por primera vez desde que lo había recibido y comenzó a escribir. No un plan de negocios ni una estrategia de adquisición, sino algo completamente diferente, una lista de preguntas. Preguntas sobre cómo sus empresas podrían servir mejor a las comunidades donde operaban. Preguntas sobre cómo su riqueza podría transformar vidas más allá de la de Sofía. Preguntas sobre el tipo de legado que quería dejar cuando los edificios que había construido eventualmente se derrumbaran bajo el peso del tiempo. Porque Sofía tenía razón, reflexionó con una sonrisa. Las preguntas eran infinitamente más interesantes que las respuestas, y él tenía toda una vida de preguntas que recuperar. En la mansión que una vez había sido un mausoleo de mármol y silencio, una niña dormía pacíficamente, soñando con edificios que durarían para siempre y harían feliz a la gente que vivía en ellos. Y en su despacho, el hombre que una vez había sido conocido solo por su frialdad y ambición, redescubría, con cada pregunta que escribía, una verdad que había olvidado, que los cimientos más importantes no son los que sostienen estructuras de acero y concreto, sino los que construyen un futuro más luminoso para quienes vendrán después.